El primer tema tiene que ver con este documento que estuvo circulando desde el día viernes y que estuvo ejecutando el fin de semana, este documento que se llamó argumentario. Es una especie de guión que se preparó por el partido político Morena y que se estuvo desarrollando en el interior del país el fin de semana. En este documento se trata de establecer las líneas a seguir en esta divulgación por parte de los integrantes de Morena. Y ahí se establece cuál fue el éxito de esta reforma judicial, pero también se destaca en una parte los datos sobre el Poder Judicial y la necesidad de las reformas. Y se abordan en 8 rubros los supuestos motivos que ocasionaron esta reforma desde el interior del Poder Judicial de la Federación, los vicios que supuestamente están anidados en la actividad que realizamos los jueces federales. Nos ocuparemos de algunos de ellos, en el entendido de que ya hemos venido analizando algunos de ellos mismos en otras sesiones y que no vale la pena reiterarlo, dada la falta de sustento de lo que allí se afirma. Ese documento se construye sobre medias verdades, sobre afirmaciones sin sustento, sobre incorrecciones e incluso sobre tendencias encaminadas a confundir al pueblo de México. Me parece que es un buen resumen de todo lo que no se debe hacer en una comunicación oficial cuando se tiene la obligación de gobernar con base en la verdad y en información verificable. 3 temas que vale la pena comentar. El primero de ellos es impunidad. Aquí se dice, el Poder Judicial está muy mal porque hay mucha impunidad y vamos a tratar de renovar a los juzgadores federales, ahora llegarán a través del voto popular, para acabar con la impunidad. Me parece que si nos metemos a ese rubro, el resultado es bien diferente del que está divulgando. Aquí se dice que los porcentajes de impunidad en México alcanzan hasta el 95%. Dice sobre todo por la desconfianza que existe en el sistema de impartición de justicia, no de procuración. La impartición sí es de los jueces, la procuración es del Ejecutivo. Me parece que coincidimos en el diagnóstico, no se puede ocultar, hay un alto grado de impunidad. En México, pocos delitos se denuncian por la desconfianza hacia las instituciones, de los que se denuncian, pocos se investigan y casi nada se lleva a los tribunales. El 95% es un dato que ha sido resultado de evaluaciones que se han realizado sobre el sistema de justicia penal particularmente. Entonces, coincidimos, sí hay impunidad. Pero dejemos claro lo siguiente: del 100% de los casos denunciados, 96% se quedan en la zona del Ministerio Público, que es el segmento de responsabilidad del Ejecutivo Federal. Allí donde confluyen policías, peritos y ministerios públicos. En este segmento del proceso se quedan 96 de cada 100 asuntos. Solo el 3.6% de los casos entra a la zona de los jueces. Son judicializados. Solamente de ese 3.6% es responsabilidad del Poder Judicial. Hay un estudio muy serio, el único estudio que se realiza sobre el sistema de justicia en México, lo realiza México Evalúa. Esta es la carátula del documento que recién acabo de presentar hace unas semanas y que mide hasta 2023. En este documento, que se hace un estudio detallado, distingue justicia federal de justicia local, responsabilidad del Ministerio Público en este proceso y responsabilidad de los jueces. Y aquí hay un dato que por lo demás está ampliamente documentado, ampliamente desarrollado en este documento, que justamente es el siguiente, por favor. Lo dice con absoluta claridad. Más de la mitad de los casos que ingresan a las fiscalías quedan sin respuesta, es decir, el denunciante no sabe qué pasó con su caso.
mientras que solo el 3.61 logra fluir hacia instancias judiciales. ¿Hay impunidad? Sin duda. ¿De cuánto es responsable el Poder Judicial de este segmento? De 3.6 de cada 100 casos. ¿Dónde está la fuente de la impunidad? En los ministerios públicos. ¿Quién debe responder de esa impunidad? El Ejecutivo. Estos son los datos clarísimos. No hay otro estudio que demuestre una conclusión diferente. México Evalúa es la única institución que evalúa en México la justicia y se sustenta en información empírica producida por las instituciones públicas y procesada por su equipo de investigadores. Algunos detalles más, el magistrado Juan Carlos Ramírez nos los complementará. Gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrado. Buenos días. Y destacando este documento que fuera presentado el 31 de octubre de este año, nos arroja un diagnóstico empírico, como ya dijo el señor magistrado Olvera, con toda la información, estadísticas, recabando todos esos datos duros que debe cumplir metodológicamente un documento de esta naturaleza. Y nos establece, y únicamente me permito destacar 3 puntos fundamentales con motivo de esta impunidad. El primero de ellos es que entre 2021 y 2023 disminuyó el número de causas penales iniciadas por el Poder Judicial Federal. Ahora se establece en el documento que ello se debe a que Fiscalía General de la República judicializa cada vez menos asuntos. Esto es, prevalece esencialmente o judicializa Fiscalía aquellos asuntos en los cuales hay detenidos en flagrancia. El resto de asuntos prácticamente carecen de seguimiento o de investigación. Segundo punto fundamental. En este documento se dice de manera puntual que se advierten riesgos en cuanto a que la reforma judicial y el aspecto de militarización representan que el peligro, que representan tanto la reforma judicial como la militarización para la operación de instituciones de justicia penal. Es otro dato contundente de este documento, hallazgos 2023. Y finalmente debe señalarse que el documento igualmente destaca que los promotores de la reforma judicial, aun cuando aseguraron que contribuiría a reducir la impunidad, ese fue uno de los argumentos para hacer referencia y justificar la reforma judicial, ignoraron las causas y condiciones. ¿Cuáles son? Precisamente, como ya se dijo, que el problema queda ante la Fiscalía General de la República, y estoy hablando únicamente del ámbito federal y no de los juzgadores, en tanto actualmente solo el 3.6% de las carpetas de investigación llegan al conocimiento de un juez. Y en este punto, Susana Camacho, co-coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, estableció: involucrar a Guardia Nacional en investigación distorsionará la justicia penal debido a su formación militar. Esto es, en cuanto a que se va a disminuir o se va a poner en riesgo la seguridad ciudadana y sobre todo sus derechos humanos. Esta fue la acotación que se hizo. Gracias, maestro. Muchas gracias. En el tema de la seguridad y justicia, que es el tema más importante del Estado de Derecho para los ciudadanos, es claro que hay una cadena de responsabilidades. Todos somos corresponsables del resultado final. Frente al ciudadano, todos debemos responder. Pero desde luego, para solucionarlo, más que para fijar responsables, para solucionarlo tengamos claro cuáles son los eslabones más débiles. En esta cadena, el Poder Judicial solo tiene una incidencia en 4 de cada 100 asuntos. Claro que hay cosas que mejorar en este 4%, pero el 96% está en los eslabones del Poder Ejecutivo. Allí es donde los asuntos ni respuesta tienen. Allí es donde se van al archivo provisional sin solución. El Poder Judicial incluso ha incidido allí porque las víctimas vienen al amparo diciendo: es que el fiscal ni siquiera me ha contestado, es que el fiscal no está investigando. Bueno, a veces hasta los imputados vienen y dicen: oye, me están investigando y no me dan solución, ya pasaron los años y mi casa está asegurada, mi vehículo está asegurado, me tienen limitado con algunas medidas de limitación por parte del fiscal, no puedo tener una vida ordinaria, no puedo trabajar.
hasta las personas que son imputadas se quejan de la falta de respuesta. Y al final, esos casos, el 96%, son impunes en tanto que no tienen pena. Y no tienen pena porque el fiscal ni siquiera la pidió a los jueces, en el 96% de los casos. Dejemos claro esto, sí hay impunidad. La pregunta es, ¿dónde está la impunidad? Y me parece que, insisto, no es para señalar responsables, sino para buscar soluciones. Y el camino que están siguiendo de militarizar la justicia no va a contribuir a este propósito. En todo caso, lo va a agravar por la naturaleza formacional de los integrantes de la Guardia Nacional y por el choque frontal que se vive todos los días entre la eficacia de su actividad y el respeto de los derechos humanos, incluso de las víctimas que sufren la intervención muchas veces de las personas preparadas para la confrontación a través de las vías de hecho como son las guardias nacionales y la necesidad de personal preparado para atender y tratar con víctimas. Me parece que el problema está aquí muy claro, ahí está. El tema es dónde está la causa. La causa de la impunidad no está en el Poder Judicial. La solución no es cambiar a los jueces. La solución sería en todo caso fortalecer a las fiscalías y la actividad policial. Ese es un punto, gracias. El siguiente punto es, hay mucha corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Me parece que estamos dando vueltas en el mismo punto. Otra vez, en este documento, en ningún otro, se ha ofrecido datos concretos que hagan estudios específicos sobre temas de corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Por el contrario, quien se encarga de darle seguimiento al uso adecuado de los recursos, que es la Auditoría Superior de la Federación, año con año ha establecido, como ya dimos cuenta aquí, que no ha habido manejo irregular de los recursos públicos en la Administración de Justicia en el Poder Judicial de la Federación. Está muy claro, no hay evidencia de ninguna especie en contra por quienes invocan corrupción en el Poder Judicial y en cambio, en el Ejecutivo hay señalamientos graves de corrupción que además ni se ha atendido ni se ha dado cuenta de los resultados de esos señalamientos por la propia Auditoría Superior de la Federación, solo porque el tiempo es corto y porque ustedes han dado cuenta de muchos casos. Recordemos el caso de Segalmex, en un monto terrible, mucho más de lo que va a costar todo el proceso, que de por sí es altísimo, de lo que el propio Ejecutivo se queja ahora, de que parece que va a estar muy cara la elección de los jueces, que no tiene dinero para atenderlo, que debería tener mejor destino a esos recursos. Bueno, solo recordemos que ahí tiene una cuenta pendiente de Segalmex, que no han dado cuenta, y eso es un tema de corrupción, y está en el Ejecutivo. Me parece que siguen recurriendo a la estrategia de tirar la piedra para el escenario de enfrente, para ocultar el problema que tienen en casa. Me parece que otra vez la obligación del servicio público es rendir cuentas a la población de lo que se hace antes de señalar el supuesto defecto, que además no hay fundamento, de lo que ocurre en la casa de enfrente. No doy más vueltas en esto porque sería otra vez seguir hablando a partir de señalamientos sin sustento por parte del grupo político en el poder. Y hay un tercer señalamiento, mucho más delicado. Se dice en este documento, el Poder Judicial de la Federación está conformado por una élite. Los jueces y magistrados son una élite, son una aristocracia judicial, incluso llega a decir, ¿no? Esto dice el documento. Y la presidenta de la República, en un mensaje que realizó este fin de semana, que ojalá lo podamos ahorita transmitir, se suma a esta idea y dice que invita al pueblo de México a que sea el pueblo el que se ocupe de juzgar. Adelante, por favor, si lo podemos correr. Bien, hace una invitación al pueblo de México a que concurse por vía de la elección popular
para ocupar los cargos de jueces y magistrados. Quiere que el pueblo de México colonice, digamos, al Poder Judicial. Y me parece una posición legítima, pero otra vez me parece que está mal informada, porque el pueblo de México ha colonizado el Poder Judicial de la Federación. Y esto lo digo a partir de un estudio, de muchos estudios que se han realizado en el Poder Judicial de la Federación, pero voy a hacer mención de un libro, de una investigación que se presentó el viernes pasado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, a ver si lo pueden proyectar al menos la imagen de la carátula. Se presentó este estudio que tiene que ver con un análisis sociopolítico, socioeconómico de los jueces y magistrados federales en México. Es un documento que se elaboró la investigación en español, pero por la universalidad de los datos, la acuciosidad de los contenidos, la trascendencia del enfoque, llevó a la editorial a publicarlo primero en inglés. Se presentó el viernes aquí en México. Es una investigadora mexicana, una muchacha muy talentosa, y en un par de meses estará también disponible en español. Pero lo importante de este estudio es de los jueces federales en México e incluye un estudio hasta el año 2020. Y aquí salen muchos datos extraordinarios. Los invitamos a que hagan un análisis de este documento. Y lo más importante de esto son muchas lecturas posibles, pero voy a mencionar 3 de ellas por razones de tiempo. Primero, casi el 70% de los juzgadores, juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito, casi el 70% provenimos de la clase baja y media baja. El 70% viene de clase baja y media baja. Más de la mitad de los papás varones de nosotros los jueces, más de la mitad se dedican a los oficios, a la actividad en el campo, a la actividad en las fábricas, al comercio irregular en México. Más de la mitad. Más del 70% de las mamás de los juzgadores federales son amas de casa. La evolución de educación en México en promedio no pasa la mitad de la escuela básica de nuestros padres. Y el otro dato más significativo todavía es que casi el 80% de los juzgadores federales, de las personas juzgadoras federales, provenimos de la escuela pública desde la primaria hasta la universidad. Casi el 80%, de acuerdo con este estudio. Ahí tienen la gráfica. Y esto tiene muchas implicaciones, muchas implicaciones. Primero, 3 de cada 4 juzgadores estudiamos en la primaria pública, la secundaria pública, la preparatoria pública y la universidad pública. Los que integramos esta mesa que hemos estado con ustedes somos una muestra muy fiel de este resultado. 3 de los aquí presentes somos de escuelas públicas desde la primaria hasta la universidad. Solamente 1 de cada 4, más o menos, proviene de escuelas privadas. Este es un dato fundamental. ¿Por qué? Porque la historia de los jueces es una historia que se genera como producto del esfuerzo y del mérito de las clases bajas de la sociedad mexicana. Este es un dato fundamental. Este es un dato que derriba esta idea de que los jueces somos una élite, de que hay una aristocracia en el Poder Judicial de la Federación, y también hay muchas explicaciones de esto. ¿Por qué? Porque la actividad judicial es altamente demandante, jornadas y esfuerzos extraordinarios, y el estudio lo dice con toda claridad. Una persona que viene del esfuerzo está mejor preparada para poder enfrentar este tipo de requerimientos de servicio público. Difícilmente vamos a encontrar en las filas de los jueces y magistrados hijos de empresarios
que desde luego cuando tiene interés por el servicio público, que también es vocacional y lo hay, es más fácil encontrarlos en los congresos y en el Ejecutivo. Es muy fácil que el pueblo de México, nuestros compañeros de primaria, recuerden a una Edna Granados en la primaria pública en Ciudad Juárez, recuerden a un Armando Cruz Espinosa en una escuela pública del interior del estado de Michoacán, allá en la montaña. Es muy fácil que recuerden a una compañera Maribel Castillo Moreno en la Ciudad de México, que ahora está de jueza en Chilpancingo, en la escuela pública, en las aulas de la escuela pública desde la primaria. Es mucho más fácil que recuerden a un Juan José Olvera López, su servidor, en una escuela pública rural desde la primaria en Querétaro, ¿no? Y es francamente imposible que recuerden a una Sheinbaum, a un Harfuch, a un Ebrard en una escuela pública, y es imposible porque no estuvieron allí. Me parece que si vamos a hablar del pueblo en el servicio público, el pueblo en el servicio público está en el Poder Judicial de la Federación. Y nosotros no lo representamos, somos parte de ellos. Y no nos formamos en un área especializada, diferente, para hacer el servicio público en nombre del pueblo. Nos formamos en las mismas aulas. Todos los aquí presentes tenemos compañeros que hoy están en este momento en una fábrica, que están en la tienda de la esquina, que están en el servicio público conduciendo un camión, ¿no? Y que pueden dar cuenta de nuestro desarrollo. Son testigos de que ahí estuvimos, ahí crecimos, ahí nos formamos, y esto es lo que nos mueve en el Servicio Público de Justicia Federal. No somos representantes, somos parte de. El pueblo de México ya está en el Poder Judicial de la Federación. Me parece que donde no está es en el Congreso de la Unión y no está en el Ejecutivo. Me parece que otra vez se trata de capitalizar una realidad que ellos no tienen y que el Poder Judicial de la Federación sí tiene. Y enfatizo esto solo porque esta es la estrategia de comunicación que se ha seguido para tratar de denostar al Poder Judicial de la Federación, porque de entrada es del todo inapropiado tratar de establecer lenguajes y narrativas clasistas que dividen, sobre todo por una presidenta de la República que debe recordar que es jefa de gobierno, pero también jefa de Estado, y que está obligada a asumir posiciones incluyentes, y que si va a establecer categorías que dividen, que sean para atenderlas y mejorarlas, no para separarlas, porque también es inapropiado asumir que solo los del servicio, los de la formación pública, los de clase baja y media baja, podemos realizar el servicio público. También está excluyendo por vocación a quienes se formaron en la iniciativa privada, como es el caso del magistrado Rogelio Aranís, que nos va a hacer un comentario adicional. Gracias. Pues efectivamente, como han referido, 70% de los jueces y magistrados vienen de universidades públicas, de escuelas públicas. Una cuarta parte no, yo soy de esa cuarta parte minoritaria, pero también en este punto, además de que fue con mucho esfuerzo de mis padres, que son médicos y que siempre han trabajado en instituciones públicas, la causa por la cual, en mi ejemplo, no estudié en escuela pública fue que cuando yo estaba inscrito en la Universidad Nacional, fue la huelga del 99 y pues no podía quedarme mucho tiempo sin estudiar ni trabajar, y entonces por eso fue que ingresé a la escuela privada. Es decir, pues incluso en eso no hubo mucha elección de mi parte y fue con mucho sacrificio. Y yo nada más quisiera agregar en el tema que ha referido, efectivamente es muy bueno que haya más Benitos Juárez en el Poder Judicial. Benito Juárez no era una persona cualquiera del pueblo, él era una persona muy, pero muy preparada. Él hablaba francés, él hablaba español, que no era su primera lengua, él hablaba zapoteco y hablaba latín. Él estudió muchos años, una persona realmente muy preparada, y si realmente queremos más Benitos Juárez, pues tenemos que mantener
la carrera judicial, que es la que garantiza que haya personas realmente preparadas. Muchas personas, y también hay datos de eso, en el Poder Judicial son también políglotas, muy parecido a como lo era Benito Juárez. Entonces, sí sería bueno que hubiera más Benitos Juárez, pero sería potenciando la carrera judicial y no haciendo elecciones para que cualquier persona que habrá estudiado muy probablemente en escuelas privadas llegue a cargos como sucede en el Poder Ejecutivo. Incluso los que estudiaron en escuelas privadas, pues los antecedentes familiares pues son de personas de esfuerzo, ¿no? La gran mayoría de los de escuela privada lo hicieron a través del acceso a becas públicas y privadas, desde luego. Y aquí la reflexión obligada sería también sobre el posgrado, porque finalmente tener la licenciatura es el mínimo para poder acceder al cargo. Pero de ordinario los juzgadores federales continuamos en la preparación profesional del posgrado, pero por regla general los jueces y magistrados que estudiamos posgrado lo estudiamos con base en nuestro salario, con nuestros ingresos. Nosotros pagamos nuestros estudios y lo hacemos de manera complementaria a la actividad, las tardes, noches, los fines de semana, para seguir preparándonos, actualizándonos. A diferencia de lo que pasa en la casa enfrente, en el Ejecutivo. Solo recordemos, por ejemplo, que la propia presidenta de México hizo un posgrado extraordinario por lo demás, pero en el extranjero, de tiempo completo y con recurso público, con becas del CONACYT. Dejemos claro esto. ¿Dónde se está invirtiendo el recurso público para la formación? Me parece que también debiera haber inversión en el estudio de posgrado en las otras áreas. Pero si vamos a señalar dónde está atendiéndose el tema de la educación en México, me parece que no es precisamente en el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha construido con esfuerzo y con mérito propio y con recurso propio, desde las clases bajas y medias bajas. Magistrada, por favor. Gracias. Buenos días. Aprovechando el tema que usted está tocando, señor magistrado, sí quiero hacer énfasis en que muchos de los que trabajamos como jueces y magistrados, y ya no se diga todo el personal del Poder Judicial Federal, somos personas trabajadoras, somos parte del pueblo de México. Su servidora, soy de Ciudad Juárez, mi mamá ama de casa, mi padre trabajador de maquiladora, lavaba carros, vendía billetes de lotería mientras yo estudiaba en la universidad. Conozco bien lo que es el pueblo de México, soy parte del pueblo de México. Estudié en las escuelas primarias, secundaria, prepa y universidad del pueblo, de la Secretaría de Educación Pública gratuita. Sé qué es ser gente trabajadora y eso me permitió, como magistrada de trabajo, conocer claramente las necesidades de la gente trabajadora cuando iba a pedir amparos. Gracias a esta cultura, a este esfuerzo, haber salido de las raíces del orgullo de mi familia, donde soy la primera profesionista, me permitió en estos 30 años de servicio entender a la gente trabajadora, entender las necesidades, conceder amparos y suspensiones contra patrones y contra muchas instituciones que no se los permitían. Estos somos nosotros, somos gente del pueblo, somos parte del pueblo, somos el orgullo de la raíz del pueblo mexicano. Gracias. Este estudio, extraordinario por lo demás, que coyunturalmente sale a la luz pública este viernes pasado, respalda todo lo que se ha dicho y muchos otros datos por demás reveladores del perfil socioeconómico de los jueces y que reafirma la hipótesis, ¿no?, de que el Poder Judicial es el pueblo mismo. De ahí la absoluta empatía para con las demandas de justicia. No somos representantes, pues somos parte del pueblo de México. Un último dato para continuar es que en la mayoría de los casos, los juzgadores federales actuales, especialmente los de 50 años o más, como es mi caso, somos el primer profesionista de la familia ampliada, no solo de la familia nuclear, sino de la familia ampliada. Como ustedes entenderán, mucho menos de los casos son también el primer abogado en la familia.
Esta idea de que hay una sucesión en los cargos, pues claro que hay casos que son los mínimos, ¿no? Pero más del 80% somos el primer profesionista en la familia. Este fenómeno solo se da en otras instituciones como en las instituciones armadas, donde hay también una carrera civil, carrera militar muy estricta, mucho menos dinámica que la nuestra, porque allá se divide entre personal de tropa y personal de oficialía. El grueso del pueblo de México se queda en el personal de tropa, ¿no? Por artes de la carrera judicial, en el Poder Judicial de la Federación es posible que un alumno de una primaria rural del interior de un estado tan pobre como Oaxaca, hoy sea juez de distrito en Sinaloa, ¿no? Esto lo permite la carrera judicial y demuestra pues que el pueblo de México es el Poder Judicial o viceversa. El Poder Judicial es parte del pueblo de México de manera demostrable a través de datos empíricos. Me parece que esta sería una reflexión. Si vamos a hablar de estos temas que no debiéramos hablar porque dividen, en todo caso, que lo hagamos otra vez para buscar la solución. Y la solución para este problema está que debe buscarse solución en el Ejecutivo. En el Poder Judicial no existe este problema.